Bendiciones, bendiciones para todos en este hermoso día, en esta nueva oportunidad de vida, de podernos conectar a través de estos medios virtuales y podernos saludar. Y también pues el propósito es seguir escudriñando la historia de Absalón. Absalón, uno de los hijos de David, y un joven que prácticamente cogió un rumbo de vida diferente al que se le tenía planeado. Él mismo quiso llegar hasta donde llegó. Claro, hubo circunstancias que como que lo indujeron a hacer todo lo que él hizo, pero como siempre se ha dicho, que el fin no justifica los medios, ¿sí? Y muchas veces nosotros somos víctimas de circunstancias y nos dejamos llevar, nos dejamos envolver sin que nos demos cuenta prácticamente que estamos cayendo en un círculo vicioso, y eso termina afectando pues la vida propia y la vida de las personas que le rodean. Así que en esta mañana pues doy gracias a Dios por cada uno de ustedes que están aquí a través de Sala Zoom, pero también quienes ya empezaron a conectarse a través de Facebook Live. Les agradecemos si nos escriben a través del chat de dónde está siguiendo esta transmisión, y sus comentarios acerca del tema, sus aportes también. O sea, todo nos ayuda. Sus comentarios para mejorar, sus aportes para edificar a las personas que también van a seguir viendo estas transmisiones. Nos hemos propuesto algo como Iglesia Renovación, y es quitar máscaras, quitarnos primeramente la nuestra, ¿cierto? Yo creo que es lo más justo, que no vivir de apariencias, no vivir de simular, de fingir, y hacer como hacen muchas personas, de pronto los mimos que lo que hacen es imitar a otros, como esa forma de remedio, y eso causa risa, eso causa gracia para los transeúntes, pero quien está viviendo este remedio no se siente tan cómodo, ¿sí? No, para esa persona no es nada satisfactorio que alguien se le burle de sus actos, de su forma de caminar, de su forma de ser. Entonces, eh, parece ser que el menospreciar a otros a muchos les causa alegría. Ver a otros cómo pierden, ver a otros cómo fracasan, parece ser que muchos disfrutan de eso. Y pienso que personas que están en eminencia, personas que están en lugares de poder, están aprovechando eso, están, están maltratando a las personas, están quitándoles sus derechos, vulnerándolos, concediéndole más derechos a quienes no debieran tenerlos, porque hacen cosas en contra de su misma naturaleza, en contra de la voluntad de Dios, afectando a los que están a su alrededor. Pienso que todos tenemos unos derechos, como rezan los derechos eh, internacionales del hombre. Así textualmente dicen: mis derechos terminan donde comienzan los del otro. Y debiera ser lo que se debiera de mantener, pero hoy en día no es así. Hoy en día las personas pasan por encima de otros y da la sensación de que no pasa nada. La autoridad, la justicia, la que debiera estar a favor de lo ético, de lo profesional, de lo bueno, ahora se han aliado con el mal, se han aliado con el mal. Entonces, hablar de Absalón es hablar de una persona que maquinó muchas cosas, tramó muchas cosas,
Por momentos era débil, pero por momentos era fuerte. Por momentos daba la apariencia de santidad, de religiosidad, de bueno, pero en el fondo estaba usando todo esto para su propio provecho. Quiero que hagamos una oración, por favor. Hagamos una oración antes de iniciar el tema. Bueno, doy gracias a Dios porque ya están escribiendo a través del chat. Marlon, gracias, hijito, bendigo su vida. Argenis, de igual manera, les bendecimos sus vidas y agradecemos porque están juntamente con nosotros. También a Elena Sierra, que está desde Sogamoso, Boyacá, siguiendo esta transmisión. A Sonia Niño, a Nidia López y personas que se siguen sumando para recibir esta palabra. Vamos a orar, digámosle a Dios que nos bendiga. Amado Señor y Dios, en el nombre de Cristo Jesús, estamos delante de ti, Dios de los cielos. Agradecidos contigo primeramente por este don de la vida, Señor, por compartirnos de la vida tuya, Señor, la vida Zoe, la vida que vale la pena vivir. Gracias, amado Dios, por habernos creado y habernos puesto en este mundo y en cada familia donde pertenecemos. Gracias, mi Dios, porque reconocemos y aceptamos que fue tu divina, gloriosa y poderosa voluntad. Aceptamos, Señor mío, a nuestros padres, los que tú nos asignaste. Aceptamos a nuestros hermanos, personas que compartieron con nosotros el vientre. Aceptamos, Dios mío, a nuestra familia, Señor. Aceptamos, Dios, esta nacionalidad que nos diste. Aceptamos, Padre, que todo lo que tú has puesto en nuestra vida y alrededor de ella son propósitos eternos. Gracias, mi Dios, porque nos has cuidado, nos has sostenido de tu mano. Gracias, Dios, porque nunca ha faltado calzado en nuestros pies. Nunca ha faltado un vestido que cubra nuestro cuerpo, un techo que arrope nuestra cabeza, Señor. Gracias porque nunca nos ha faltado la alegría de una familia. Gracias, Padre, por la salud, por el bienestar. Gracias, Dios, por las personas que tú nos permites tener a nuestros lados, porque son personas que nos ayudan a avanzar, a crecer, que nos ayudan a ser mejores cada día. Bendecimos a cada uno de ellos, Señor, porque eres tú el que nos los asignas. Y te rogamos, Dios, que nos ayudes también a hacerles crecer, a hacerles mejorar su calidad de vida y ayudarles a entresacar las fortalezas que tiene cada persona, Dios. Que nos ayudes a unos y a otros a convivir, Padre, en armonía, con alegría y con gozo, Señor, sin hacernos daño, Padre, sin maltratarnos, sin menospreciarnos, sin criticarnos, sin murmurar unos de otros, Señor. Por favor, líbranos de todas esas situaciones que a veces quisiéramos decir, pero que no convienen, Dios. Por favor, Dios mío, ayúdanos a convivir con la diferencia, entendiendo, Señor, que somos diferentes unos de otros, diferentes maneras de pensar, diferentes maneras de actuar, diferentes maneras de reaccionar ante las situaciones. Señor, en el nombre de Jesús, quedamos en tus manos a través de estos medios para dar esta palabra, este tema, Señor, que hemos iniciado en días pasados, que habla acerca de Salomón, de Absalón, Padre, que habla acerca de David, que habla acerca de los hermanos de Absalón, Dios, que habla acerca de un itinerario de vida que este joven se trazó, que no fue el mejor de todos, Dios, pero aprendemos también de errores ajenos. Aprendemos también de lo que está escrito en tu palabra y todo nos edifica, todo obra para bien, Señor. Gracias por los que ya llegamos a esta transmisión y personas que se han de unir y aportar, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Mil gracias, mi Dios, por todo. Amén y amén. Bueno, muy bien. Quisiera que por favor en sus Biblias corroboraran y la abrieran en el segundo libro de Samuel. Segundo libro de Samuel, capítulo 15.
Aquí vamos a continuar con este tema de la vida de Absalón. Bueno, está con nosotros también Jamie Linares, ella desde un estado de Estados Unidos. Jaimita, bienvenida a esta transmisión. Gracias por estar con nosotros. Un saludo muy fraterno allá a su familia, a su esposito, a su hermosa niña. Bueno, dice la palabra del Señor que Absalón se hizo de carros y de caballos y 50 hombres que corrían delante de él. Esto con la finalidad de impresionar. O sea, lo de los caballos y lo de los carros no era por velocidad, ni siquiera era por fuerza. Era más bien querer impresionar, querer impresionar. Porque él tenía claro que los reyes no debían de tener caballos, o por lo menos no muchos caballos, y no tenían que desafiar al pueblo, porque el pueblo era obediente. El pueblo por naturaleza se sometía a las órdenes del rey. Entonces, Absalón aquí empieza a mostrar como una superioridad. Empieza él a destacarse, a salir. Pero, ¿cuándo hace él esto? Cuando su padre lo manda a traer de Jesús, un lugar donde él se había refugiado por 3 años. Y después que lo manda a traer nuevamente a Jerusalén, entonces se mantiene exiliado durante 2 años, encerrado en una casa o digamos en sus alrededores, pero nunca pudo entrar al palacio porque la orden del rey David era que no viera su rostro, que no se le acercara. Entonces, Absalón se fue llenando de resentimiento, se fue llenando de amargura. Y un hombre llamado Joab intercede a través de una estrategia que arma con una mujer y le dice a esta mujer que se finja ser una madre atribulada que perdió uno de sus 2 hijos, o sea que un hijo mató al otro, a su hermano. Entonces ella, como viuda, no tenía quien le hiciera justicia porque los jueces del pueblo querían también quitarle la vida al otro joven porque había matado a su hermano. En fin, ella se iba a quedar sin nada. Y el rey se molesta ante esa noticia. Y él dice, no, nadie va a tocar a su hijo. Entonces ella se descubre y le dice, ¿y por qué tú, si tienes exiliado a tu hijo? ¿Por qué lo tienes allá en el anonimato? ¿Por qué no lo haces venir? Y él entiende que todo esto venía de parte de Joab y manda a traer a Absalón y le da un beso. Lo manda a traer, imagínense. O sea, es como un perdón, es como una aceptación. O sea, no hubo una disciplina, no hubo un castigo acorde a la falta, porque Absalón había mandado matar a su hermano Amnón, porque Amnón había violado a su hermana. O sea, todos tres eran hermanos. Absalón, hermano de Tamar, hijos de una mujer llamada Maaca. Y Amnón, también hijo de David, mas no hijo de la misma, no era el hijo de la misma madre de Absalón y de Tamar. Era una hermanastra y él la violó. Y Absalón, al ver que David no tomó cartas en el asunto, que no amonestó a Amnón, entonces eso hizo que Absalón se llenara de resentimiento, de rabia, y planeó la venganza, planeó la muerte de Amnón. Y dice que lo mandó venir a una fiesta con el consentimiento de David, el padre. Y estuvo en la fiesta. Y después de que estuvo embriagado, hizo que lo mataran.
Entonces, es culpable tanto el que planea el acto intelectual como el que lo ejecuta. Entonces, Absalón se volvió un homicida. Mató a su propio hermano, un fratricida, ¿sí? A su propio hermano lo mandó matar. Entonces, vemos cómo la historia de Absalón es de un personaje que comienza a llenarse de rencor. O sea, él no pidió perdón. Él nunca fue al rey David a decirle, Padre, perdóname. No debía haberlo hecho o lo hice por esto y este motivo. Bueno, en fin, pero nunca el silencio de Absalón es lo que hace que él se llene de más rabia, de más resentimiento y empieza a planear. Primero planeó la muerte de su hermano Amnón y después de que ver que David era como muy pasivo en esa área, entonces planea derrocar a David. Mira hasta dónde iba llegando Absalón. Planear el derrocamiento del rey, que a su vez era su padre, nada más y nada menos. O sea, algo totalmente fuerte. Entonces comienza esa historia después de ese beso que le da David. Entonces él dice, ve, yo creí que mi padre estaba muy enojado y resulta que no. Bueno, para que nos demos cuenta que el silencio otorga también. Ese silencio otorga cuando uno no dice nada ante las faltas. Y dice el verso 2 que Absalón se levantaba de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía, ¿de qué ciudad eres? Y él respondía, tu siervo es de una de las tribus de Israel. Y ahí comienza la trama. Empezó a decirle a la gente, tranquilo, no se preocupe, usted tiene toda la razón. Vamos a hacer que le devuelvan las tierras. Vamos a hacer que le devuelvan a su hijo. Vamos a hacer que se limen esas cosas. O sea, Absalón empezó a mediar en los problemas de la gente sin que David se enterara. Todo lo hizo a escondidas, porque dice que se ponía en el camino. Antes de que la gente llegara al rey, él los encontraba en el camino y les daba como una solución. Eso le alegró a mucha gente. Eso le alegró a mucha gente, pero eso entristeció a otra gente. ¿A quién alegraba? Al que recibía como una recompensa. Pero ¿a quién mortificaba? Aquel que no tuvo la oportunidad de venir a un juicio. O sea, perdía al que no venía, aunque tuviera la de ganar. Ese era Absalón. Empezó a ganarse al pueblo con mentiras, con engaños, con trampas. Yo creo que el rey David después se enteró, porque dice la palabra en el versículo 7, que al cabo de 4 años, o sea, pasaron 4 años más. Yo creo que todo esto nos debe decir algo. Pasaron 4 años más. Mucho tiempo. Y David, si se dio por enterado, no hizo nada. David guardó silencio, siendo el rey. Y cada uno empezó a hacer cosas. Entonces Absalón usa una estrategia fuerte. Dice el verso 7, y al cabo de 4 años aconteció que Absalón dijo al rey, yo te ruego que me permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto que he prometido a Jehová. Usó la parte religiosa, usó la parte espiritual. Y yo creo que David, en medio de todo, dijo, eso me alegra. Que mi hijo vaya a ofrecer sacrificios a Dios. Si él hizo un voto estando en Jesús, pues que vaya ahora a Hebrón y pague el voto que ha prometido. Porque como David era un hombre que le cumplía las promesas a Dios,
Entonces él dijo, mi hijo Absalón está haciendo lo mismo. ¿Y qué padre no se siente satisfecho? ¿Qué padre, a qué padre no le gusta que su hijo vaya por sí mismo al templo, que se involucre en actividades de la iglesia, que ame a Dios, que predique el evangelio? ¿Qué padre no se siente satisfecho así? Pues David pensó, él pensó, porque no le hizo preguntas, no lo interrogó, no le oró a Dios para que le mostrara si era verdad lo que su hijo le decía. No, él simplemente creyó. Versículo 8 dice, porque tu siervo hizo voto cuando estaba en Jesús en Siria, diciendo, si Jehová me hiciere volver a Jerusalén, yo serviré a Jehová. Imagínense, ese era el compromiso, que si él volvía, entonces él le serviría por el resto de su vida a Dios. Ese era un compromiso grande. Y Absalón, pues lo dijo a su manera y David terminó creyendo, terminó aceptando eso. Y dice que el rey le dijo, ve en paz. Y él se levantó y fue a Hebrón. Entonces envió a Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel diciendo, cuando oigáis el sonido de la trompeta diréis, Absalón reina en Hebrón. Y qué casualidad que en Hebrón fue prácticamente el mismo lugar donde ungieron a David para que fuera rey. ¿Mm? El mismo lugar de la victoria de su padre muchos años atrás. Ahora, entre comillas, iba a ser la victoria de Absalón, pero a la fuerza, con manipulación, con engaño. Y lo que mal empieza, mal termina. Por favor, anote eso. Lo que mal empieza, mal termina. No nos engañemos porque de todo lo que sembremos, de eso cosecharemos. El que siembra viento, cosecha torbellino. El que siembra entre espinos, se va a pinchar con esas espinas. Entonces, debemos ser muy coherentes en esta situación. Ver cómo Absalón fue producto de rebeldía, fue producto de falta de perdón, fue producto de falta de humildad, fue producto de falta de reconocer sus errores, ¿no? Una persona obstinada, un orgulloso, un petulante, no pide perdón, no reconoce sus errores, le echa la culpa a terceras personas. Ahí vemos cómo Absalón iba surgiendo para mal. Y le dice a la gente, ¿sí? Declárenme rey, voy a empezar a ser el nuevo rey. Pero él ya se había ganado a mucha gente. Yo creo que de Hebrón fue mucha gente allá, donde estaba David, en Jerusalén. Y yo creo que Absalón logró ganar muchos adeptos, haciendo esos juicios que él hacía en el camino. Toda esa gente dijeron, uy, viene el que me hizo ese favor. Vino el que abogó por mi causa, vino el que me sacó libre, vino el que me hizo devolver las tierras. Entonces, ante eso, la gente lo iba a aclamar. Mire lo que dice el verso 11, dice, y fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén convidados por él, los cuales iban en su sencillez sin saber nada. 200 hombres, pero no eran cualquier clase de hombres, eran personajes, eran súbditos del rey, eran personas, porque como ya iba autorizado por David, entonces Absalón aprovechó eso y se llevó a gente muy prominente, tal vez magistrados, tal vez personeros, tal vez fiscales, tal vez senadores. O sea, yo hablo en términos como un poco más conocidos para nosotros, pero gente de influencia. O sea, él no se iba a llevar a 200 soldados, él no se iba a llevar a 200 criados, no, no. Él tenía que llevarse personas para que cuando él llegara y lo empezaran a elogiar y a declarar rey, pues los que llegaron ahí dijeron, wow. O sea que ya David no es el rey, ahora el rey es Absalón. Todo eso
Dice que iban en su sencillez sin saber nada, ¿sí? Iban con engaño, con engaño. Y una persona que es engañada, pues va inocente, inocente. Y estos 200 hombres iban con Absalón inocentemente de lo que iba a pasar. Versículo 12. Y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, es increíble. Las personas son capaces de hacer cosas que no quieren hacer, pero desde que les brinde algo, son capaces de hacerlas. Dice que ofreció sacrificios. De todos modos, ofreció unos sacrificios. La pregunta es, ¿a quién se los ofreció? Yo creo que los ofreció para sí mismo. Yo creo que los ofreció para que la gente lo viera, pero no eran para Dios. El engaño era que eran para Dios, pero ahí no había nada. Dios no le recibe nada a una persona que Él no ha escogido, a una persona que Él no ha asignado para una función. Y ahí lo dice bien claro, que mientras ofrecía los sacrificios, llamó a Aitofel, Gilonita, consejero de David. Probablemente Aitofel era uno de los 200. Era uno de los 200 que venían ahí. Se da cuenta, gente prominente. David no le iba a permitir al Absalón llevar a gente muy prominente si no iba a lo que él dijo que iba, a ofrecer sacrificios. Entonces, Aitofel, que Aitofel viene a ser el abuelito de Betsabé, el abuelito. Mire, el abuelito de Betsabé era un consejero de David. Esto es increíble cómo la historia termina desenredando las cosas, aclarando las cosas. Aitofel, yo creo que él siempre tuvo dolor en su corazón. Dijo, este hombre abusó de mi nieta. Y como para tapar las cosas, me hizo consejero. Y yo creo que Aitofel muchas veces aconsejó muy bien. De hecho, era considerado un hombre sabio, un hombre entendido, un hombre a quien nunca se le cuestionaban sus consejos. Pero estuvo ahí por años estuvo ahí aconsejando, pero no es que fuera del gusto de él. Y Absalón probablemente sabía eso. Él sabía que Aitofel era el abuelito de Betsabé y Betsabé había quedado en embarazo de ese adulterio que David cometió con Betsabé. Y ese bebé se murió. Y yo creo que Absalón sabía esa historia. Cuando el enemigo conoce los secretos, por ahí se mete. Por ahí va a hacer daño. Ese es el problema de tener otra vida. Nidiecita, ese es el problema. Elena, Sonia, Jamie, Argenis, ese es el problema de tener otras vidas. Marlon, esa es la realidad. Ese es el problema de tener vidas secretas, pensando que nadie más las sabe, pensando que nadie más conoce lo que somos. Y mire, Absalón lo sabía. Absalón intuía que Aitofel tenía dolor y rabia y dijo, aquí está la oportunidad. Y lo mandó llamar. Y dice que la conspiración se hizo poderosa, ¿sí? Y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Claro, ahí vemos nosotros cómo la alianza
vamos a decirlo de alguna manera, alianza. La alianza que hace Absalón con Aitofel. Porque Aitofel aprovechó, a Aitofel también, él no se negó. Él no se negó, yo creo que también gritaba fuerte, Absalón es rey, Absalón es el rey. Y que lo dijera una persona de ese talante, tan prestigiosa, tan reconocida en Jerusalén, que siempre estuvo al lado del rey David, ¿sí? Entonces, ¿usted se imagina eso? ¿Usted se imagina eso cuando el mismo Aitofel se hace al lado de Absalón? ¿Mm? ¿Cómo comienza esto? ¿Cómo comienza esto a confabularse y a ver el resultado? Porque dice que la conspiración se hizo más poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. ¿Sí ve? Esas alianzas, alianzas políticas, alianzas políticas. Y atrajo mucha gente, atrajo demasiada gente. Y dice el versículo 13, y un mensajero vino a David diciendo, el corazón de todo Israel va tras Absalón. ¿Sí? Entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén, levantaos y huyamos, porque no podemos escapar delante de Absalón. Daos prisa a partir, no sea que apresurándose él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros y hiera la ciudad a filo de espada. David, otra vez, como en años pasados, cuando huía de Saúl, otra vez, Absalón, ¿Mm? Otra vez Absalón, saliendo a correr, a esconderse. Él ya había pasado por eso. Él ya había pasado por esas situaciones. Para David eso no era nuevo, pero otra vez, y ahora era su hijo. Ahora era su hijo. ¿Mm? Ahora era su hijo el que le estaba haciendo correr. Y eso es muy doloroso. El padre, rey, huyéndole a su hijo porque le quería quitar el lugar. Quería tomar el lugar. Quería apropiarse de lo que no era de él. Dios nunca habló de Absalón como rey, nunca. Dios nunca dijo, es que Absalón va a ser el rey, jamás. Sí, pero él intuyó que él podía ser rey. Él creyó que podía ser rey. Y una cosa es creer, y una cosa es querer, y otra cosa es ser. Pero Dios nunca habló de Absalón. Y claro, todos los hijos primogénitos de David, pues calificaban para ser reyes. Pero desde que Dios no hubiera hablado, ahí no podía haber nada. O sea, Absalón se estaba preparando para nada. Absalón estaba confabulándose con gente muy importante, pero lo que hizo fue prácticamente hacer un favor, hacerle un favor a David, quitarle gente que nunca fueron leales, que estuvieron ahí dando la apariencia, pero nunca fueron leales, nunca estuvieron de corazón ahí, nunca, jamás, ¿sí? Que fueron personas que no cumplieron, no le cumplieron al rey, ¿sí? No le cumplieron.
y estuvieron ahí, fue por un momento, pero no le cumplieron al rey. No podían. ¿Por qué? Porque estaban ahí, era esperando una oportunidad. Ese era Aitofel, esperando una oportunidad. Y viene un mensajero y le dice a David, David, Absalón tiene mucha gente y lo están proclamando rey. Yo creo que David, que conocía muy bien a su hijo Absalón, dice, preparemos la huida. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta, mis amados, que eh, es terrible cuando se crece la persona y adquiere un poder y ya no hay nada que hacer? Les voy a contar una anécdota de un hombre que compró una culebra. La compró pues pequeña, un tamaño que se podía tener en casa. Una culebra, creo que era una gui o una anaconda, no sé. Una culebra grande. Y la culebra empezó a ser alimentada por este hombre. Él la mandaba a alimentar, le daba kilos de carne, cazaba ciertos animales y se los daba. De eso se alimentaba la culebra. Pero llegó un momento en que la culebra dejó de comer. La culebra ya era bastante grande, pero dejó de comer y aún así siguió creciendo. Siguió creciendo. Entonces, eso le preocupó al dueño de la culebra porque dijo, no está comiendo, pero sí está creciendo. O sea, no es normal. ¿Qué pasó? Y llamó a un veterinario, un experto. Y entonces el experto, mirando la culebra, empezó a analizar todo y le dijo, ¿cuánto hace que no come la culebra? Dijo, lleva más de un mes que no ha probado nada, pero mire cómo se está expandiendo. Y el veterinario le tomó medidas a la culebra, a lo ancho y a lo largo. Y entonces toma esas medidas y le dice al señor, ¿te puedo medir? Sí, claro, mídame. Y lo midió al hombre a lo ancho y a lo alto. Y resulta que la medida de la culebra era similar a la medida del hombre. Y el veterinario saca una conclusión y le dice, pues siento darte esta noticia, pero la culebra se está preparando para comerte. La culebra se está preparando, ella se está expandiendo, ella está haciendo campo para comerte. O sea, tú eres el alimento de ella. Yo creo que esto espantó a ese hombre. Yo creo que este hombre dijo, wow, tremendo que yo, o sea, yo que fui el que la compré, yo que fui el que la alimenté, la cuidé y ahora me quiere tragar a mí. Yo voy a ser su alimento. Yo creo que David dijo, le di tanto poder a mi hijo que ahora mire, se me ha vuelto en contra. Ahora me quiere destruir. Y yo creo que cuando David salió corriendo, salió huyendo de Absalón, yo creo que él se acordó de todo eso y dijo, ¿qué he creado? ¿Qué he creado? ¿Qué formé en la vida? ¿A quién inspiré? ¿A quién le entregué tanto poder? Yo creo que David se martirizaba en su mente, en su corazón, diciendo, ¿qué hice? Creé un monstruo que ahora me pone a correr. Y David salió con toda su gente. Acordémonos que David el que mató a Goliat, David el que venció a los filisteos, David el que tenía a su lado, dice que a más de 30 valientes, los valientes de David. Pero si David se amedrantaba, los demás se amedrantaban. Él les dijo a todos, salgan, huyamos, porque la espada de Absalón viene.
y va a acabar con todo el pueblo. No lo permitamos. Dice el verso 16, el rey entonces salió con toda su familia en pos de él y dejó el rey 10 mujeres concubinas para que guardasen la casa. Salió pues el rey con todo el pueblo que le seguía y se detuvieron en un lugar distante. Y todos sus siervos pasaban a su lado con todos los ereteos y peleteos y todos los geteos. 600 hombres que habían venido a pie desde Gat iban delante del rey. Muchos filisteos se vinieron del lado de David, pero como David los instruyó y nadie se le oponía a la voz del rey, entonces todos hacían porque él era el rey y eso estaba bien, estaban obedeciendo al rey. Todos salían, dejaron todo, dejaron casas, dejaron todo. Solo con lo que tenían, sus esposas, sus niños, sus animales. Impresionante. Todo lo que puede hacer un hombre lleno de odio, pero con autoridad, con poder. Dice el verso 19. Y dijo el rey a Itai Geteo, ¿para qué vienes tú también con nosotros? Vuélvete y quédate con el rey, porque tú eres extranjero y desterrado también de tu lugar. Ayer viniste y he de hacer que hoy te muevas para ir con nosotros. En cuanto a mí, yo iré a donde pueda. Tú vuélvete y haz volver a tus hermanos y Jehová te muestre amor permanente y fidelidad. Yo creo que uno en la vida no puede bajar los brazos. Hay momentos donde no puede bajar los brazos. Hay circunstancias que quisieran que uno bajara los brazos, pero yo creo que uno debe sobreponerse a esas situaciones porque aquí David también le dice a Itai, ve, sírvele a Absalón y haz que tus hermanos también sirvan a Absalón, porque él es el rey ahora. Yo creo que todo esto nos da lecciones y lecciones de vida, donde el mismo David reconoce que su hijo por la fuerza. Pero yo también creo que David confiaba en Dios. David confiaba en Dios. David sabía que con una oración que hiciera todo podía cambiar, pero nunca hizo esa oración. Y ahorita les voy a decir por qué. Una sola oración puede cambiar todo, de un hombre de Dios. Pero David, en medio de todo, dijo, pues está escrito y Dios me lo dijo. De ti saldrá quien tome tu lugar. Tal vez David estaba muy aferrado a que era Absalón, sabiendo que ya había nacido Salomón. Es que es una situación de familia muy fuerte. Tal vez David nunca oró diciéndole, Dios, ¿es Absalón o es Salomón? Pero Dios había hablado de Salomón. Dios había hablado de Salomón. Definitivamente, lo mejor que uno puede hacer cuando uno tiene una familia es decirle a Dios, Señor, hágase tu voluntad. Como tú la tienes determinada, Señor, para que las preferencias mías como padre no me cieguen y me hagan que por una preferencia termina uno colocando a los hijos donde no deben estar, o por lo menos donde Dios no ha planeado que estén. Ese era como un dilema que tenía David en su mente. No sabía qué hacer. Y le dice a Itai, vuélvete, tú eres un extranjero, tú no tienes nada que perder. Yo me voy donde pueda. Imagínese, el rey teniendo un palacio, teniendo todo, diciendo estas palabras, yo me voy donde pueda. Como quien dice, ya no tengo lugar. No, impresionante. Y respondió Itai al rey diciendo, vive Dios y vive mi señor el rey,
que o para muerte o para vida, donde mi Señor el Rey estuviere, allí estará también tu siervo. No todo el mundo se va. Nidia, no todo el mundo se va. Elena, Sonia, Jamie, Argenis, no todo el mundo se va. Por favor, con la mano en el corazón, diga, Señor, bien por los que se quedan, bien por los que se quedan a pesar del proceso, a pesar de la dificultad, a pesar de la circunstancia. Gracias, Señor, por los que se quedan, porque son personas que siguen creyendo, que siguen creyendo, que siguen amando a pesar de. Señor, gracias por los que se quedan. Yo creo que hoy usted debe darle gracias a Dios por eso, por esas personas que no están obligadas. Porque David mismo le dice, ve, sé fiel al nuevo rey. No te quedes conmigo, yo no tengo que ofrecerte, ya no tengo palacio, ya no tengo el poder que tenía, ahora es de otro. Pero Itaí le dice no. Entonces David le dice a Itaí, ven pues y pasa. Y pasó Itaí Geteo y todos sus hombres y toda su familia, ¿se da cuenta? Gente fiel. Y todo el país lloró en alta voz. Todo el país lloró en alta voz. Pasó luego toda la gente el torrente de Cedrón, asimismo pasó el rey y todo el pueblo pasó al camino que va al desierto. Hay circunstancias que nos van a arrojar a situaciones difíciles, pero aún así, seguimos remando, seguimos avanzando, porque no somos de los que retrocedemos. Ellos no sabían exactamente hacia dónde iban, no sabían el lugar que les iba a deparar. Lo cierto es que no dejaron de andar. Y dice el verso 24, he aquí también iba Sadot, y con él todos los levitas que llevaban el arca del pacto de Dios, llevaban el arca, importantísimo. Si vas a salir de un lugar, procura llevar la presencia de Dios, que con Dios es más fácil. Y asentaron el arca del pacto de Dios y subió Abiatar después que todo el pueblo hubo acabado de salir de la ciudad. Pero dijo el rey a Sadoc, vuelve el arca de Dios a la ciudad. Si yo hallare gracia ante los ojos de Jehová, él hará que vuelva y me dejará verla y a su tabernáculo. ¡Wow! Cuando yo leí esto, mis amados, cuando yo leí esta palabra, dije, Señor, la fe de David era extraordinaria. La fe de David era extraordinaria. O sea, donde él se lleve el arca, él está llevando todo. Pero cuando él hace que se devuelva el arca, prácticamente está diciendo, Señor, yo voy a estar donde tú estés. Aló. Yo voy a estar donde tú estés. Porque él dijo, si me llevo el arca, prácticamente voy a estar como en otro lugar. Voy a obligar a Dios a estar conmigo donde Él no quiere que yo esté. Es mejor yo estar donde Dios esté y que Él quiere que yo esté a su lado. No sé si me hice comprender con esta palabra. Me gustaría que usted a través del chat me dijera, ¿sí? ¿O qué es mejor? ¿Obligar a Dios a estar en un lugar donde Él no quiere que yo esté? ¿O me obligo yo a estar donde Dios está? Y David le dice a Sadoc, a un sacerdote, devuélvete con el arca de Dios. Si a Dios le place, pues yo volveré y volveré a estar ahí. Amados de Dios, esto se trata de presencia. Esto se trata de presencia divina, presencia gloriosa. Versículo 26, y si dijere, no me complazco en ti, aquí estoy, haga de mí lo que bien le pareciere.
Dijo además el rey al sacerdote Sadoc: ¿no eres tú el vidente? Vuelve en paz a la ciudad y con vosotros vuestros 2 hijos, Ahimaas tu hijo y Jonatán, hijo de Abiatar. Mirad, yo me detendré en los vados del desierto hasta que venga respuesta de vosotros que me dé aviso. Sacerdotes. No, no atalayas, vigilantes, no, no personas que iban a hacer daño, a dar una mala noticia. No, no, no. Procuremos siempre tener a nuestro lado alguien que nos hable de parte de Dios. Y David le dice al sacerdote Sadoc: tú me vas a ayudar, porque de ti nadie sospecha, porque tú eres el sacerdote. Y tú simplemente me vas a decir qué pasa allá en Jerusalén. Cuando venga Absalón, tú me vas a decir. Simplemente me vas a contar, tú no vas a luchar, tú no vas a pelear con Absalón, tú no vas a hacer guerra, no, tú eres un hombre de paz. Todo lo que te pido es que me mantengas informado. ¿Cómo va la situación allá? No más. Y David subió a la cuesta de los olivos y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza e iban llorando mientras subían. Todos. Yo me imagino esa procesión de dolor, de tristeza, como de derrota, con la cabeza cubierta. Pero a la vez le estaban diciendo a Dios: Señor, esta no es tu voluntad. Así tú no nos quieres ver. Tú nos quieres ver diferentes. Esta no es tu voluntad. Esto no fue lo que tú planeaste para nosotros. Estaban prácticamente como, entre comillas, resignados, pero a la vez orando, a la vez llorando delante de Dios, diciéndole: Dios, míranos, mira lo que hacen personas injustas, mira lo que hace una persona con poder y queriendo un lugar para el cual no estaba preparado. Absalón no estaba preparado. Absalón externamente reunía los requisitos, pero internamente no, porque externamente él era muy hermoso, era alto, era fuerte, una cabellera hermosa, unos ojos, su boca. Dice que él era perfecto. Estéticamente él era como Saúl. Saúl también era alto, vigoroso, fuerte, sobresalía entre 10,000. Pero puede tener la apariencia, pero no la esencia. Por favor, anote eso. Se puede tener apariencia, pero no tener esencia. Y no sé usted qué piense de eso. ¿Qué piensa Marlon de eso? Que hay quienes tienen apariencia, pero no tienen esencia. ¿Qué piensa Jaimita? Ustedes que han sacado este tiempo para estar escuchando esta palabra. Es mejor tener esencia que tener apariencia. ¿No han notado? Que hay personas que parecen que no son, pero sí son. Y hay personas que parece que son, pero no son. La esencia definitivamente, como la semilla. Una semilla tiene apariencia, pero solamente cuando toca la tierra, solamente cuando es sembrada, es donde sale la esencia. Lo que había dentro, lo que siempre hubo dentro de esa semilla. Es necesario sembrarnos en Dios para que salga a flote lo que somos. Lo original, el original. ¿Sí? Entonces, ahí vemos, y gracias por sus comentarios, Jamie, Argenis, y seguimos esperando que usted se conecte con el mensaje, con lo que se está hablando. Porque aquí vemos cómo es que salen a la luz los buenos y los malos, los buenos y los malos. Por eso es bueno orar a Dios: Señor, Señor,
¿Quién me está hablando? ¿De parte de quién me está hablando? ¿Cuál es el interés que persiguen? Y ya Dios les va a responder, Dios les va a decir. Dice que el verso 31, dieron aviso a David diciendo, Aitofel está entre los que conspiraron con Absalón. Mire, ahí es donde aparece una oración de David, la primera oración de David. Después de huir, de correr, si él hubiera orado contra Absalón, hubiera pasado algo, pero él nunca oró contra su hijo. Jamás hizo una oración, Señor, elimínalo, Señor, destrúyelo. No, el papá nunca oró contra su hijo, pero cuando se enteró que Aitofel había conspirado para estar con Absalón, miren lo que dice. Entonces dijo David, entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Aitofel. Claro, David sabía quién era Aitofel. Y David sabía y presentía que él estaba ahí a su lado, pero que iba a esperar el momento oportuno para hacerle daño. Por eso es la primera oración que hace David. ¿Se imaginan donde hubiera orado antes? ¿Se imaginan donde hubiera dicho, Señor, que se muera mi hijo de neumonía, de pulmonía, de cáncer, de cualquier mal? Inmediatamente hubiera pasado. Pero es que, ay Dios, voy a decir algo, por favor. Quiero que estén muy juiciosos cómo lo interpretan. Y es una frase que dice, cuando tú no puedes hacer nada contra tu enemigo. Cuando tú no puedes hacer nada contra tu enemigo, porque tu enemigo es tu hijo. Cuando tú no puedes hacer nada contra tu enemigo, porque tu enemigo es tu hijo. Tu enemigo es tu hijo. ¿Y quién lucha contra un hijo? ¿Quién se le encara a un hijo? Que un hijo se levante contra el padre puede ser normal, pero que un padre contra un hijo. Entonces, ahí lo vemos. Bien, Marlon. A veces nos deslumbramos por lo que vemos. Por eso es necesario orar diciéndole, Dios, revélame. Revélame, Señor, revélame las personas, revélamelas, Señor. Amados, el mundo no puede seguir y muchas personas no pueden seguir ignorando. Están tomando presencia, pero no esencia. Se quieren parecer a X o a Y personaje, pero no se quieren parecer a Cristo. No quieren pasar el vituperio. Quieren la gloria, pero no la historia. Quieren la imagen, pero no el proceso que llevó a esa imagen. En fin, lo cierto es que aquí estamos viendo que es la primera vez que David hace oración. Dice, cuando David llegó a la cumbre del monte para adorar allí a Dios, he aquí Usaí arquita que le salió al encuentro, rasgado sus vestidos y tierra sobre su cabeza. O sea, toda la región, habían dos bandos, todos los que se le unieron al Absalón con mentiras, con engaños, con trampas, y todos los que se le unieron a David eran temerosos de Dios, era gente humilde, sencilla, era gente que dijeron, vamos al lado de un procesado, no de un fracasado. Ellos yo creo que lo dijeron así, David, nuestro rey, está siendo es procesado, pero nunca fracasado, porque él iba al monte a adorar a Dios. Él sabía dónde estaba la solución, como tú sabes dónde está la solución. De rodillas y yendo al templo, haciendo oración, clamando a Dios. Ahí está la solución. Eso hizo David. Y se encontró con un sacerdote de Dios.
Verso 33. Y le dijo David, si pasares conmigo, me serás una carga. Mas si volvieres a la ciudad y dijeres a Absalón, rey, yo seré tu siervo, como hasta aquí he sido siervo de tu padre, así seré ahora siervo tuyo. Entonces tú harás nulo el consejo de Aitofel. O sea, él oró para que Dios distorsionara el consejo de Aitofel, y viene Usaí, que también es un profeta, que es un hombre de la línea de Dios. Increíble. Se le apareció inmediatamente la respuesta. Y cuando David lo vio, él dijo, wow, aquí está quien va a entorpecer el consejo de Aitofel, porque también era profeta. Y le dice a David, hazte pasar como uno de los de Absalón. Así como Aitofel fue aceptado por Absalón, tú también, porque tú eres uno de los míos. Solo que se había quedado. No iba entre los 200. Y ahí vemos nosotros que David también es inteligente. Más inteligente que Absalón. Yo diría que más que inteligente es sabio. Absalón era astuto, pero David era sabio. Entonces, dice el versículo 35, ¿no estarán allí contigo los sacerdotes Sadok y Abiatar? Por tanto, todo lo que oyeres en la casa del rey se lo comunicarás a los sacerdotes Sadok y Abiatar. Y aquí que están con ellos sus dos hijos, Ahimaas, el de Sadok, y Jonatán, el de Abiatar. Por medio de ellos me enviaréis aviso de todo lo que oyeres. Así vino Usaí, amigo de David, a la ciudad, y Absalón entró en Jerusalén. ¿Mm? ¿Qué era Aitofel para David? Un consejero. ¿Y qué era Usaí para David? Un amigo. Quiero que tengan en cuenta esos dos personajes, por favor. El consejero era Aitofel, pero el amigo era Usaí. Y muchas veces es mejor tener amigos que consejeros, porque un amigo aparece en el momento oportuno y está dispuesto a ayudar, y si es necesario hasta a dar la vida. Un consejero es una persona que estudia, que se capacita para dar soluciones, pero nunca salen de su corazón, salen de su mente, salen de su conocimiento. Mientras que un amigo va con uno mucho más allá, mucho más allá. ¿Mm? Entonces aquí estamos viendo cómo David también usa su sabiduría y empieza a hacer algo. Dice el capítulo 16. Cuando David pasó un poco más allá de la cumbre del monte, he aquí Siba, el criado de Mefibosé, que salía a recibirle con un par de asnos enalbardados, y sobre ellos 200 panes, 100 racimos de pasas, 100 panes de higos secos y un cuero de vino. Y dijo el rey a Siba, ¿qué es esto? Y Siba respondió, los asnos son para que monte la familia del rey, los panes y las pasas para que coman los criados, y el vino para que beban los que se cansen en el desierto. Y dijo el rey, ¿dónde está el hijo de tu señor? ¿Quién era Siba? Era un criado de Mefibosé. ¿Y quién era Mefibosé? El nieto de Saúl, a quien David había mandado a traer al palacio y que iba a comer por siempre en la mesa del rey. Pero aquí vemos que la gente no tarda en evidenciarse. Siba quería sacarle provecho a todo ese favor que estaba haciendo, porque había engañado a Mefibosé para que no saliera con el rey David. Se hizo una trama ahí, y también logró con engaños obtener cosas. Y dice que David le concedió hasta la mitad de los bienes que tenía Mefibosé, pero no eran para él. Él los obtuvo con engaño. Entonces quiso confabularse con David, aprovechar que iba como derrotado, como iba como
en su nostalgia por lo que estaba pasando. Amados, tenemos que ser en esta vida muy precavidos, demasiado precavidos. Hay personas que solamente lo están usando. Sí, hay personas que solamente le están usando. Y usted tal vez no se ha dado cuenta. A todos nos pasa. En algún momento nos ha pasado, nos está pasando, como quiera que sea. Pero las personas siempre tratarán de sacar lo mejor de cada uno. Pero bueno, todo eso lo dejamos en las manos de Dios. Lo cierto es que versículo 5 dice, vino el rey David hasta Baurín, y he aquí que salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simeí, hijo de Gera, y salía maldiciendo y arrojando piedras contra David. Otro problema más. En el camino, o sea, ese día se destaparon muchas cosas. Se destaparon. Había gente resentida y lo que estaba era esperando que David como que cayera para rematarle. Y este otro muchacho, que era uno de los aliados de Saúl, él siempre estuvo a favor de Saúl. Nunca entendió que David era el rey puesto por Dios. Y creyeron que David le quitó a Saúl o que David había mandado matar a Saúl, cuando eso no era verdad. Por eso, amado, cuando se tenga preferencia por un partido político, hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado porque mucha gente se desgasta defendiendo un color, una bandera, un eslogan, pero después se encuentran con la realidad. Y este muchacho empezó a maldecir a David. Hasta uno de sus guardianes le decía a David, si quieres pasamos al otro lado y le quitamos la cabeza y ya. Pero David dijo no. No, porque todo esto son consecuencias de lo que yo hice en mi pasado. David sabía, dijo, si me está maldiciendo es porque Dios se lo ha permitido. Así lo dijo David. Versículo 11 dice, y dijo David a Abisai y a todos sus siervos, he aquí mi hijo que ha salido de mis entrañas, acecha mi vida. ¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín? Dejadle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. O sea, David estaba muy, pero muy mal, muy mal. David estaba pasando su peor momento, su peor trago, el trago más amargo de toda su historia era este. Que su propio, porque ahí lo dice, el hijo que salió de mis entrañas acecha mi vida. Dijo, si él lo hace, pues, ¿qué interesa que lo hagan otros? ¿Para qué me voy a desquitar? ¿Para qué voy a mandar a matar gente que a la final están siguiendo como una orden? Versículo 12. Quizá mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. Que si alguien sabe, y alguien debe saber, es el pueblo de Dios, que toda maldición Dios la puede convertir en bendición. Eso dijo David. ¿Quién sabe si en lugar de que me esté maldiciendo, me estás bendiciendo? Porque Dios es capaz en el camino de convertir una maldición en bendición. No sé si a usted le agrada eso. No sé si a usted le agrada eso. Lo que dijo David, en lugar de pelear, no equivocar el enemigo. El enemigo en ese momento era su propio hijo, pero él dijo, aquí no hay que pelearlo así, aquí hay que dejar que Dios sobre. O sea, David dijo, yo no me voy a untar mis manos con mi propia sangre. Él se untó las manos con sangre ajena, pero con su propia sangre no. Él no quería hacerlo. ¿Mm? Dice el verso 14.
Y el rey y todo el pueblo que con él estaba llegaron fatigados y descansaron allí. Y Absalón y toda la gente suya, los hombres de Israel, entraron en Jerusalén y con él Ahitofel. Llegaron a Jerusalén, volvieron. Allá en Hebrón dijeron, tú eres rey, y empezaron a venirse. Yo me imagino esas tropas, yo me imagino jinetes armados, yo me imagino gente con palos, con lanzas, con escudos, yo me imagino gente vociferando, gritando, vamos a destronar a David. Pero David ya no estaba en Jerusalén. David ya no estaba en Jerusalén. Entonces llegó a Absalón con Ahitofel y con todo su séquito de gente al palacio. Llegaron ahí a Jerusalén. Mire lo que sigue diciendo, verso 16. Aconteció luego que cuando Usaí Arquita, amigo de David, vino al encuentro de Absalón, dijo Usaí, viva el rey, viva el rey. Y Absalón dijo a Usaí, ¿es este tu agradecimiento para con tu amigo? ¿Por qué no fuiste con tu amigo refiriéndose a David? ¿Mm? Y Usaí respondió a Absalón, no, sino que de aquel que eligiere Jehová y este pueblo y todos los varones de Israel, de aquel seré yo, y con él me quedaré. ¿Y a quién había yo de servir? ¿No es a su hijo? Como he servido delante de tu padre, así seré delante de ti. O sea, Usaí lo que hace también es decirle a Absalón, tú eres el hijo y tú eres el siguiente rey. Le serví a él, ahora te voy a servir a ti. Adornó cierta situación, pero es que todo esto venía con un propósito. Todo esto era una intención hermosa. Lo cierto es que Absalón quedó convencido de que Usaí iba a ser un aliado de él. Y yo creo que Absalón le agradó más, porque si Ahitofel atrajo gente, Usaí atraería mucha más gente. O sea, la conspiración iba a ser mucho más grande, porque Usaí era uno de los pesos pesados de David. Mire lo que dice el verso 20. Entonces dijo Absalón a Ahitofel, dad vuestro consejo sobre lo que debemos hacer. Y Ahitofel dijo, por favor, subraye esta palabra. Ahitofel dijo a Absalón, llégate a las concubinas de tu padre, que él dejó para guardar la casa. Y todo el pueblo de Israel oirá que te has hecho aborrecible a tu padre, y así se fortalecerán las manos de todos los que están contigo. Y eso estaba escrito. Dios a través de Natán le dijo a David, por cuanto tú envileciste a esta mujer, mujer de Urías Eteo, tus mujeres serán violadas en la torre del palacio. Se estaba cumpliendo esa palabra. Pero ¿quién lo dijo? El abuelo de Betsabé. O sea, él estaba esperando una oportunidad así para decir, violen a todas las mujeres de David. Hagan escarnio público, porque le dijo en el terrado, le dijo, viola a todas estas mujeres. En el verso 22 dice, entonces pusieron para el salón una tienda sobre el terrado y se llegó al salón a las concubinas de su padre, ante los ojos de todo Israel. Y el consejo que daba Ahitofel en aquellos días era como si se consultase la palabra de Dios. Así era todo consejo de Ahitofel, tanto con David como con Absalón. Amados, cuando uno lee la historia así con estos detalles, y yo sé que si se quisiera se podría profundizar más, dar más detalles, pero con lo que leemos y con lo que escuchamos uno dice, Señor, ¿hasta dónde hay malos consejeros a los lados de buenos presidentes?
al lado de buenos ministros, al lado de buenos gobernadores y alcaldes, malos consejeros, al lado de personas con poder, con autoridad. Porque dicen que la voz de Aitofel es como si fuera la voz de Dios y la voz del pueblo. Y que todo mundo hacía como ellos decían. ¿Quién nos está aconsejando? ¿A quién estamos escuchando nosotros? Y esta va a ser la constante, porque prácticamente los reyes, los gobernadores del mundo siempre tienen consejeros. Desafortunadamente, hay gobernadores y gobernantes de las naciones que se alían es con brujos, se alían con hechiceros, le consultan a adivinos, se van por la parte espiritista y no espiritual, porque la espiritista trabaja con demonios, trabaja con la suerte, trabaja con talismanes, trabaja con agüeros, con hechizos, con riegos, trabaja con invocaciones, en fin. Mientras que lo espiritual se consulta a Dios, se hacen oraciones, se le pide la voluntad a Dios y se deja que Dios obre, que Dios envía a sus ángeles para que todo salga lo mejor posible. Amados, quería bendecirles sus vidas con este mensaje y mañana con la ayuda del Señor vamos a tener de invitados a los pastores Francisco y Luceli para que ellos también den su aporte para estos temas. Continuamos con estos temas el día de mañana, con la ayuda del Señor. Permítame hacer una oración por usted antes de despedirnos y darle gracias a Dios por todo. Padre, en el nombre de Jesús, solo tenemos palabras de agradecimiento para contigo, porque todo lo que está escrito en tu palabra, Señor, es palabra inspirada, pero tú nos ayudas con la interpretación, con la revelación. Tú nos ayudas a entender, Señor mío, que estamos viviendo tiempos muy similares, personas muy cercanas a nosotros que traicionan, que dan la espalda, que ya no quieren seguir, en fin, Señor. Pero así es la vida, así nos ha tocado, así lo aceptamos, Señor, mas nunca seremos derrotados porque tú estás con nosotros. Como dijo en algún momento uno de los profetas, con ellos está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios, el cual siempre nos sacará en limpio y nos llevará a mejores y abundantes bendiciones. Señor, bendigo a cada persona, a cada hombre y mujer, a cada ministro tuyo, Señor, que estuvieron presentes en esta transmisión. Que tu bendición les alcance, que tu gracia los cobije, Señor, que tu sabiduría sea sobre cada uno y que así como a nosotros, a ellos también los libre de personas como Absalón. Estos espíritus que están mutando de generación en generación y haciendo tanto daño. Ayúdanos a tener la capacidad de discernirlos y de desenmascararlos y de confrontarlos y de sacarlos, Padre, de nuestras vidas, porque no convienen, no le hacen bien a la obra, no ayudan, Padre, no edifican. Perdónalos a ellos, Señor, perdónalos porque traman cosas en oculto contra la obra tuya. En el nombre de Jesús, en tus lindas y poderosas manos quedamos y gracias por todo, Señor. Amén y amén. Bueno, mis amados, desearles un feliz resto de día, que la pasen muy bien y mañana con la ayuda del Señor en punto de las 8 estaremos dando inicio a otra transmisión con el mismo tema. Así trabajaremos porque el día viernes tenemos una vigilia y vamos a tratar estos temas ya exponiéndolos a la congregación y a toda persona que desea bien
estar ahí. Próximo viernes estamos a 9 de junio, desde las 8 de la noche en adelante. Estaremos ahí transmitiendo la vigilia para que muchas personas reciban también palabra de Dios. Mil bendiciones. Los quiero mucho. Que la pasen muy bien. Jaimita, Jamie Linares, bendiciones. Marlon, Pastora Margarita, me place saludarla. Un saludo muy caluroso para su merced, para sus hijos. Dios bendiga también a Argenis. Dios bendiga a cada uno de los que se hicieron presentes y a ustedes que han estado aquí en Sala Zoom. Dios les bendiga, que tengan un feliz resto de día, que la pasen muy, pero muy bien.